vive solo con su madre, porque su padre murió cuando él era pequeño por una enfermedad. Y entonces su madre le cuenta todas las noches una historia de su padre para que pueda conocerlo. Y un día le contó que a su padre le gustaba mucho la lectura y que quería ser escritor. Entonces, a partir de ese día, a Hugo le interesó mucho la lectura y iba todos los días a la biblioteca que había cerca de su casa. Hasta que un día la biblioteca desapareció y por las tardes no se acababa. Y entonces su madre le dijo que podía hacer su propia biblioteca con los libros que cogía de los vecinos que ya no utilizaban para poder cumplir su sueño. Trata sobre una chica de segundo bachillerato llamada Anastasia que va todos los días a la biblioteca con su madre para estudiar y repasar para ser una mujer de provecho. Su madre siempre decía que estudiase para llegar a ser algún día. Su padre, que se llama Juan, tiene problemas con la droga y el alcohol y se gastaba todo el dinero en este oficio. Y por culpa de eso no podían comprar material escolar para Anastasia. Por eso ella se estaba todos los días en la biblioteca con su madre. Un día su madre Lisa fue a comprarle un libro que le había encargado en una biblioteca para que lo comprara. Pero era un día lluvioso y con poca visibilidad y al cruzar la carretera la atropellaron. Estuvo 2 días en la UCI y murió. Cuando le dijeron esto a Anastasia, para ella fue un fuerte golpe, ya que estaba muy unida a su madre. Para superar este golpe se sumergió en los libros y iba todos los días a la biblioteca. Pero un día, normal y corriente, cuando después del instituto iba a la biblioteca desapareció. Y entonces para ella fue esto terrible. Su padre y ella, que desde la muerte de su madre estaban más separados, pues para ella eso y lo de la biblioteca fue un gran golpe e intentó quitarse la vida. Al intentar quitarse la vida, se despertó. Había sido todo un sueño. Que tiene problemas en su casa y para escapar de ahí sale a la biblioteca, donde leyendo puede transportarse a diferentes historias y mundos y así de esta manera escapar de la realidad, ajena a la suya. El problema viene cuando, por órdenes del gobierno, se cierran todas las bibliotecas. Y entonces ella cuando realmente tiene el problema, ya que su vía de escape de la realidad es la biblioteca mediante los libros. Y fue como empezó de esta manera empezó la revolución del libro, para que así todos los indignados pudieran manifestarse. Sara, una estudiante de instituto a la que su profesor de historia le manda un trabajo para el día siguiente. Esa tarde quedó con su amigo Javi para ir a la biblioteca a buscar información, pero se encontró que en lugar de la biblioteca había una cafetería. Entonces decidieron ir a hablar con el alcalde a ver lo que pasaba, pero él les dijo que no tenía ni idea, que él no sabía lo que era una biblioteca. Entonces fueron preguntando a todos los vecinos, pero nadie sabía lo que era la biblioteca. Decidieron coger el coche y ir al pueblo vecino a ver qué pasaba. En el pueblo vecino se encontraron que en lugar de la biblioteca también había una cafetería y nadie sabía lo que era la biblioteca. De pronto se tropezaron con un hombre que tenía el mismo problema que ellos. Comenzaron a hablar y el hombre le explicó que él había investigado y que creía que lo que pasaba que era una empresa multinacional que quería hacerse con el mundo y había borrado de las cabezas la biblioteca y la había convertido en cafetería para poder financiar su proyecto. Entonces esa noche las pasaron los tres juntos y a Javi se le ocurre una idea y crear su propia biblioteca con libros y hacer un vídeo y dispersarlo por todas las televisiones. Eso mismo hicieron. Entonces, como la multinacional no se esperaba lo que
lo que estaban haciendo, la gente empezó a recordar lo que era la biblioteca, desmantelaron el PLA y el gobierno pues encarceló a todos los de la empresa. Entonces volvieron la biblioteca a su lugar. Mi personaje se llama Limpia y escribe una carta a una persona anónima. Ahí le cuenta pues, que sus padres se encuentran en pleno trámite de separación y ella se refugia en la biblioteca. Pero en España, por falta de recursos, se empiezan a cerrar. Entonces, como último recurso, ella contacta con un bibliotecario de un pequeño pueblo de Londres y allí él le ofrece pasar el verano allí ayudándole y si las cosas salen bien, ella podrá estudiar Bellas Artes allá en Londres. Pablo es un chico de 16 años que vive en un pueblo llamado Andalar. Es un niño valiente que ha tenido una infancia dura, ya que cuando era muy pequeño perdió a sus padres en un accidente de coche. Por estos motivos tuvo que mudarse al pueblo donde vive su abuelo junto con su hermana Martina. Este pueblo era muy pequeño, solo tenía 100 habitantes, los cuales 16 solo eran niños. Por eso solo había un colegio de educación primaria y el instituto más cercano se encontraba a 1 hora. Debido a esto, Pablo solo pudo estudiar hasta 7 primaria y después tuvo que trabajar en el campo con su abuelo. Su modo de aprendizaje era asistir a la biblioteca todas las tardes. Para él el libro era entrar en otro mundo y aprender pues, todo lo que no puede aprender debido a no poder asistir al instituto. Un día su abuelo estaba escuchando la radio y escuchó una noticia de que el gobierno había cerrado todas las bibliotecas de su país. El principal motivo fue el avance de internet, ya que las personas descargaban online libros. Y para esto a Pablo le marcó porque él no podía satisfacer eso porque no tenía internet, su abuelo no estaba económicamente bien y él no podía tener acceso a internet. Su abuela sabía lo que esto significaba para su nieto y le dio la idea de asistir al ayuntamiento donde le dijeron que podría tener la oportunidad de mandar una carta al gobierno diciendo su problema y la situación en que se encontraba. El gobierno le respondió y le dijo que no podían abrir la biblioteca de su pueblo porque no podían hacer excepciones, pero sí que le iban a facilitar poner internet en su casa y regalarle un portátil. Esto pues, puso muy feliz a Pablo y muy agradecido. Pues mi historia va sobre un joven de 21 años llamado Dani, que está en la universidad estudiando biotecnología. Entonces, pues él siempre hace los deberes en su casa, pero va a la biblioteca pues, a buscar información o a divertirse simplemente leyendo un libro. Entonces, un día, después de levantarse, como siempre, va a la universidad y después de comer y echarse una siesta, pues va a la biblioteca y cuando llega no encuentra nada, solo encuentra un solar. Entonces, el primero que se encuentra por la calle, pues le pregunta que dónde está la biblioteca. Y a él le dice que nunca ha habido ninguna biblioteca y él se extraña y empieza a buscar información. Le pregunta a su familia, a sus amigos y todos se extrañan y lo toman por loco. Y le dicen que nunca ha habido una biblioteca en España. Él llega a su casa frustrado y cansado y se tumba en su cama a descansar.
pero no puede dormir. Cuando cierra los ojos se escucha un ruido y se despierta. Era el ruido de un libro cayéndose, se había dormido. Todo era un sueño y se da cuenta de que hay que darle más importancia a las bibliotecas y hay que fomentar la lectura. Unos años después escribe, cuando ya ha acabado su carrera, escribe varias novelas infantiles y para adultos y crea una página web en la que fomenta las bibliotecas. La historia va sobre una niña llamada Anastasia que vivía en Cádiz. En su casa no había ninguna estabilidad porque su padre era un alcohólico y le propinaba palizas a su madre. Su única salida era ir a la biblioteca, donde allí se encontraba con Teo, que era su amigo, que compartían opiniones, gustos, pero a Anastasia empezó a gustarle un poco su amigo, pero él no tenía los mismos sentimientos sobre ella. Un día Anastasia fue a la biblioteca y vio a su amigo con una chica. Ella no llegó a entrar, se fue a su casa desconsolada, día tras día, mucho tiempo, y como no podía contárselo a nadie, pues se hizo peor. Un día fue para la biblioteca y se encontró que no estaba abierta, llegó a su casa pues llorando y decidió ir a buscar a su amigo Teo. Fue en busca de su amigo, lo encontró, estuvieron hablando sobre qué le pasaba a ella y todo, y se pusieron como en huelga, ¿no? Fueron al ayuntamiento, se rebelaron porque querían una biblioteca donde ellos podían pasar un rato a gusto. Al final nadie le hizo caso y fueron ellos solos los que volvieron a hacer una biblioteca para que la gente o los niños pudiera ir a pasar su rato a estudiar. Anastasia siguió luchando por el amor de Teo y al fin lo consiguió. Pasaron muchos años y Teo se enamoró de ella y tuvieron hijos, y ellos se hicieron por gerente de la biblioteca y todo eso y cumplieron el sueño de muchos amigos. Que todos los días iba a la biblioteca porque estaba escribiendo un libro de carácter histórico y religioso y creía que en internet no iba a encontrar la información adecuada. Un día decide ir a la biblioteca a continuar con su trabajo, pero se encuentra un cartel en el cual decía que la cerraban por un tiempo ya que no acudía gente a esta y por motivos de crisis y que no podían mantener. Entonces decide ir al pueblo de al lado donde se encuentra el mismo cartel. A continuación va al ayuntamiento y habla con el alcalde, porque decía que no pueden cerrar un lugar tan cultural como la biblioteca. Y el alcalde le dice que no, porque no hay medios ni gente. Por lo tanto, Hugo Zafón se va a su casa y está pensando y decide hacer una serie de actividades en las cuales va a concienciar a la gente de que leer es bueno y que ir a la biblioteca no está nunca nada más. Tras una serie de actividades con los niños más pequeños, con los ancianos, con los adultos, pues consigue reunir varias firmas y lo lleva al ayuntamiento acompañado de los medios de comunicación. Cuando el alcalde ve todo lo que ha movido Hugo, decide reabrir la biblioteca y a partir de ahí la biblioteca tiene gran éxito, le van todos los días gente y Hugo consigue terminar su historia, llamada Historia de Lupe. En mi relato trata sobre un niño que es aficionado a leer libros. Siempre que sale del colegio va a la biblioteca a leer libros que a él le gustan. Un día se da cuenta de que la biblioteca está cerrada y nunca la habían cerrado. Se asoma por una ventana y se da cuenta de que no hay ningún libro y nada, está toda la estantería vacía. Se va por la puerta de atrás, donde se nota que también sigue habiendo sin libros, no hay nadie, y se queda durante un buen rato esperando en la puerta de la biblioteca a ver si
aparece alguien y le da alguna explicación. Como no le dieron una explicación, durante unas 2 horas así se estuvo ahí, se fue a su casa. Y su madre, al verle que estaba triste, le preguntó que por qué no estaba animado y todo eso. Y le dijo, porque la biblioteca estaba cerrada y que todos los libros que habían ahí se los habían llevado. Al siguiente día se fue directamente a la biblioteca sin dejar la cartera y se dio cuenta de que ya no había biblioteca, sino un supermercado. Se puso nervioso y se fue al ayuntamiento a preguntarle de que por qué habían quitado la biblioteca. Le dijo el alcalde que eso era una pérdida de tiempo, que no valía para nada y que los costes de mantener a la biblioteca costaban mucho y que el supermercado le iba a producir beneficios al pueblo. Por ello le dijo que se fuera al pueblo de al lado si quería leer libros, y al final pues se fue indignado y siempre tenía que hacer 3 kilómetros al día para poder leer o estudiar en la biblioteca del pueblo de al lado. Mi relato habla sobre un chico universitario llamado Pedro que siempre está en la biblioteca leyendo libros o estudiando, porque los libros de larga extensión no puede llevárselos a su casa y le gustan eso. Un día llega a la biblioteca por la mañana y se la encuentra cerrada. Él pensó que la bibliotecaria se había puesto mala porque era una mujer mayor y fue a la biblioteca a una biblioteca más cercana y también estaba cerrada. Acto seguido se fue a su casa y empezó a buscar información y encontró que habían establecido una nueva ley en la que se prohibía el uso de la biblioteca porque querían fomentar la venta de libros, y creó un blog en el cual mucha gente indignada quedó y crearon una huelga. En esa huelga, a la puerta del Congreso de los Diputados, que estaban pidiendo que abrieran las bibliotecas de nuevo, y llegó la policía y lo echó. Entonces Pedro y un par de personas más de ese mismo barrio crearon unos edificios con libros en los que la gente fuera a leer allí. Esta idea se extendió a lo largo de toda España y se crearon miles de edificios de este tipo. Por lo tanto, los que crearon la ley la tuvieron que quitar porque le estaban haciendo mucha competencia. Jaime era un chaval de familia humilde, hijo de un padre obrero y de una madre ama de casa aficionada a la lectura. Conforme va creciendo, Jaime desarrolla un afán hacia la lectura, heredado de su madre. Esto se ve truncado cuando, por el estallido de la guerra civil, su padre tiene que marchar a la guerra y su madre ponerse a trabajar. Jaime no podía continuar leyendo, pues las bibliotecas habían sido cerradas, quemadas y abrasadas para que la ideología liberal no se extendiera sobre la sociedad. Jaime, poco después, cuando crece un poco más, se pone a trabajar en unas tierras en las que el hombre, el dueño de las tierras, le toma mucho cariño. Cuando este hombre muere, le deja una carta a Jaime diciendo que en el sótano de su casa tenía un tesoro oculto y que le encomendaba una misión: de continuar con su trabajo, de continuar escribiendo novelas, libros, relatos, para que la sociedad siguiera aprendiendo y extendiendo su ideología, para que no tuvieran un pensamiento único divulgado por el gobierno o cualquier institución. Jaime sigue su misión. Cuando se encuentra todas esas novelas y relatos, empieza a escribirlas, a pasarlas limpio, a recopilar más historias y abre su primera biblioteca. Poco después, estos hechos se van repitiendo a lo largo de todo el país.
en mi historia se llama Sara, es una chica que es de bachillerato y sus padres tienen problemas económicos y no pueden costearse tener internet en casa ni poder comprar libros para su estudio. Entonces Sara iba todos los días a la biblioteca, utilizaba los medios que tenía para estudiar y cuando salió una ley que aprobó el gobierno en el que se quitaban las bibliotecas porque no daban suficiente dinero, Sara se tuvo que buscar la vida trabajando en el bar de su tío para costearse el pago de los libros y poder poner internet en su casa para estudiar. Y cuando Sara consiguió tener una buena nota para poder ir a la universidad, consiguió lo que quería, que era hacer medicina en la Universidad de Granada. El personaje principal de mi historia se llama Marco. Marco es un niño apasionado a la lectura que le gusta ir a la biblioteca para hacer sus deberes, estudiar y formarse. Sus compañeros se suelen reír de él porque dicen que es un friki, pero él se ríe de ellos porque piensa que viven en la ignorancia. Un día, al salir de clase, fue a la biblioteca y la encontró cerrada. No sabía qué pasaba y le preguntó a los niños de otros pueblos y las suyas también, porque decían que debido a que la gente no iba, la iban a cerrar. Él decidió preguntarle a los compañeros de su clase y solo 2 compañeros, Francisco y Marta, le dieron ideas. Decidieron formar una biblioteca con actividades sobre la lectura en un aula del instituto. Al ver que la gente cada vez se iba apuntando más, decidieron abrir la biblioteca y todos los niños iban a la biblioteca para formarse. El personaje de mi historia se llama Marco. A él le gustaba mucho ir a las bibliotecas porque allí aprendía mucho y a él pues, le encantaba aprender. Él llegó a ser el mejor de su provincia en libros porque como leía tanto era imposible preguntarle por algún autor que él no se supiese. Marc no le importaba pasarse horas y horas allí porque era su lugar favorito y le gustaba mucho. Luego Marc, cuando se dirigió a la biblioteca, vio que estaba cerrada, entonces no se lo podía creer. Fue a preguntarle al alcalde y le dijeron que no tenían dinero para parques, plazas, que no podían costearle eso. Marc se dirigió a su casa, muy triste, que no se lo podía ni creer, que su lugar, el único lugar que a él le gustaba, se lo habían quitado. Y al a poner la televisión, vio que todas las bibliotecas iban a cerrar. Él ya, sin enfadarse, sin nada, ya le daba todo igual, porque era el único lugar que a él le hacía feliz, se lo habían quitado. Él cogió sus cosas y se fue, y nunca nadie supo nada de él.